Buenas noches. Iniciaremos con el concepto de régimen aduanero, que está constituido por tratamientos legales y reglamentarios, ¿verdad? Que la aduana le da a las mercancías de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Además de esto, se trazan objetivos de las distintas destinaciones aduaneras ya anteriormente conocidas. La ley aduanera en su artículo 90 menciona que las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo, podrán ser destinadas a algunos de los regímenes aduaneros que menciona dicho capítulo, ¿verdad? Y estos regímenes vendrán siendo definitivos, temporales, depósito fiscal, de tránsito de mercancía, de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados. Además de recintos fiscalizados estratégicos. Iniciamos con el primero, que sí es el definitivo en materia de importación, y el artículo 96 de la ley aduanera menciona que es la entrada de mercancía de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado. Y en los temporales, en la misma materia de importación, menciona en su artículo 104 que retornar al extranjero en el mismo estado para elaboración, transformación o reparación en programas de exportación. Los definitivos ahora en materia de exportación, en el artículo 102 de la misma ley aduanera, menciona que la salida de mercancía del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. Y en materia de temporales, en el artículo 106, dice que retornar al país en el mismo estado para elaboración, transformación o reparación en materia de importación. Pasamos al siguiente régimen, que es el depósito fiscal. El artículo 119 de la Constitución lo menciona este concepto que consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito. Para que esto ocurra, se tienen que prestar los servicios y los términos de la Ley General de Organización y Actividades Auxiliares del Crédito. Y además deben ser autorizados por las autoridades aduaneras. Esta ley, en su artículo 20, menciona que los almacenes generales de depósito podrán dar en arrendamiento alguno o algunos de sus locales, cuando concurran diferentes circunstancias que lo justifiquen con previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pasamos al siguiente régimen, que es el tránsito de mercancía, que se divide en dos, interno e internacional. El interno, en el artículo 125 de la ley aduanera, menciona que la aduana de entrada envía las mercancías de procedencia extranjera a la aduana que se encargará del despacho para su importación. Además de la misma aduana de despacho, envía las mercancías importadas, ¿verdad? Pero estas las hace temporalmente en programas de maquila o de exportación a la aduana de salida para su retorno al extranjero. El siguiente es el internacional y en él se menciona en el artículo 130 que la aduana de entrada envía a la aduana de salida la mercancía de procedencia extranjera que llega al territorio nacional con destino al extranjero, ¿verdad? La siguiente es la elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados. Este régimen consiste en importar mercancías, ¿verdad? Que son introducidas en recintos para practicarse procesos industriales de elaboración, transformación o reparación para que éstas puedan ser retornadas al extranjero. Las mermas resultantes de los procesos industriales pues no causan las contribuciones del comercio exterior y pues tampoco causan las mencionadas contribuciones. El siguiente es el recinto fiscalizado estratégico. Este régimen consiste en introducir mercancía extranjera, nacional o nacionalizadas por tiempo limitado a un inmueble que esté dentro o colindante con un recinto fiscal, ¿verdad? O fiscalizado es lo mismo, por así decirlo. Dentro de sus características no se causan impuestos
de importación o de exportación, no se cobran cuotas, salvo que estuvieran en un programa de devolución de aranceles, pero ese es otro tema. El siguiente es importación definitiva. La importación definitiva en México se define como la entrada de mercancía de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado. Y la Asociación Latinoamericana la define como la entrada de cualquier mercancía en un territorio aduanero. Como podrán ver, estas definiciones son completamente diferentes, ¿verdad? Mientras para la sociedad americana la importación es el hecho material de introducir mercancía a un territorio aduanero, para nuestro país es la permanencia de algo por tiempo ilimitado. ¿Qué quiere decir esto? Que es el acto de nacionalización de las mercancías y su introducción a la libre circulación de los bienes, ¿verdad? Y esto es más que nada para ser usados o consumidos en México. Ahora bien, el concepto de nacionalización, ¿qué es? Esta nacionalización se da cuando se han liquidado todos los impuestos y se han cumplido todos los requisitos previos a las disposiciones legales antes mencionadas. Además de que este régimen es definitivo, quedando la mercancía a libre disposición de los propietarios. La siguiente es la exportación definitiva, que nuestra ley la define como el régimen de exportación definitiva de la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. Y la Asociación Latinoamericana la define como la salida de cualquier mercancía de un territorio aduanero. Mientras para la Asociación Latinoamericana la exportación es el hecho físico de sacar mercancías de un territorio determinado, para el país se requiere la permanencia por tiempo ilimitado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que al abandonar el territorio nacional, las mercancías exportadas en definitiva van a dejar de ser nacionales o nacionalizadas. Y estas estarán sujetas y formalizadas por el país de destino. Y bien, menciona el artículo 103 de la ley aduanera que las mercancías exportadas podrán retomar al país sin el pago de los impuestos a la exportación, siempre y cuando no hayan sido modificadas y no haya transcurrido más de un año prorrogable de su salida del territorio nacional. Esto quiere decir que cuando el retorno de las mercancías se debe a que han sido rechazadas por alguna autoridad del país de destino o por el adquirente extranjero. El siguiente es la importación temporal. La importación temporal es la entrada al país de mercancía para permanecer en él por tiempo limitado ahora. Y esto tiene una finalidad específica siempre y cuando la mercancía retorne al extranjero. Para esto, los interesados deberán de señalar en el pedimento la finalidad a la que se destinarán las mercancías, ¿verdad? Como bien sabemos, un pedimento es un documento que sirve para demostrar el pago de todas las contribuciones, y esto se hace ante el SAT. Esto es más que nada por entrar y salir de las mercancías de comercio exterior hacia o desde el territorio nacional mexicano. El siguiente es exportación temporal. Para nuestro país, el régimen de exportación temporal consiste en la salida del territorio nacional de mercancía, que permanece en el extranjero por tiempo limitado. Y claro está que tiene una finalidad específica. El siguiente es... Ahora bien, los documentos que se necesitan para importar y exportar son regímenes aduaneros al que se pretende destinar la mercancía, datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos, datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, permisos, autorizaciones, normas oficiales, etc. El origen y las especificaciones técnicas de la mercancía,
peso, volumen, número de serie, parte, marca, modelo. Y obviamente código de barras, número de confidencialidad o firma electrónica, que esto ya depende de la agencia aduanal, ¿verdad? Por último tenemos los requisitos previos a utilizar un régimen aduanero, que consiste en estar inscrito en el padrón correspondiente. Como ya sabemos, hay tres tipos de padrones: padrón de importadores, padrón de importadores de sectores específicos y padrón de exportadores. Contratar los servicios de una comercializadora o agente aduanal que realice los trámites correspondientes en su nombre, además de cumplir con las restricciones y regulaciones que la ley de los impuestos generales de importación y de exportación señalen para la mercancía, ¿verdad? Y obviamente, además, pagar impuestos de comercio exterior dependiendo el país al que quieras importar o exportar. Eso será todo de mi parte. Muy buenas noches.